con nosotros, nuestro Rey. Oh, Él es el Rey de nuestras vidas, amén. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro nosotros, nuestro Dios, único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor al único Dios. Declaramos santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor, santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Que has declarado que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de nosotros. Te alabamos por tus maravillas, por los hechos poderosos que has hecho, sobre todo, Señor, porque hasta este momento podemos darte gloria, darte honra, alabanza, darte adoración, Señor Jesús. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza. Y si le va a adorar, y si se va a gozar, y si usted le va a exaltar esta tarde, denle gloria, denle alabanza, que no sea en vano su venida, sino denle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración por siempre y siempre. Padre, a través de tu palabra, gracias, Señor, te damos gloria. Queremos, Señor, oh Dios, considerarla, Gracias, Señor Jesús. llevarla a nuestra mente, a nuestro corazón y reafirmar la promesa, la doctrina, Señor, que tu palabra nos enseña. Te damos la gloria a ti, Padre, porque tú mereces toda la alabanza y la adoración. Sobre todo, Señor, porque podemos rendir nuestra adoración a ti. Y hoy, Padre, darte la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Quiero que vaya al libro de los Romanos, capítulo 5, verso 1 nada más. Romanos 5:1. Romanos 5:1, hermanos.
La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Me quiero apresurar rápidamente, hermano, porque quiero darle, al menos esta tarde, esta parte esencial de lo que la Escritura nos enseña. En el capítulo 5, verso 1, cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. ¿Ya lo hizo, hermano? ¿Ya lo tiene? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se lo vuelvo a repetir. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puede tomar su lugar. Bien, hermano, la carta a los Romanos es una carta que tiene prácticamente, hermano, todos los fundamentos de la base cristiana. Pablo tiene, mi hermano, prácticamente en esta carta el reafirmar o el establecer los principios fundamentales del cristianismo de su época que han trascendido hasta nuestra actualidad. Normalmente, mi hermano, la catedral de la teología se le considera la carta del apóstol Pablo. Y para poder entender en el periodo de la crucifixión de Jesús, si nos pusiéramos a ver el entorno, nos pusiéramos a ver cómo fue llevado a cabo y todo el proceso, la mayoría de la gente lo conoce, sabe cómo sucedió. Algunos han llegado a escuchar palabras que Jesús pronunció, la forma en que fue arrestado, la forma en que fue llevado para ser juzgado ante el tribunal romano. Pero pareciera que Pablo voltea la mirada a la crucifixión, hacia el sacrificio, hacia los evangelios, y de ahí, hermano, lo retoma para poder extraer. Eso es lo que yo quise o quiero darle esta tarde, extraer lo que conllevó o lo que realizó Jesús. Sabemos que es un sacrificio, según la carta del apóstol Pedro, dice que fue llevado como cordero al matadero, el cual enmudeció su boca. Pero dice que Él derramó su sangre preciosa para la remisión de nuestros pecados. Pero cuando vamos a la Biblia, hermano, no solamente en esta cuestión de la crucifixión, solamente la tenemos que mirar por el hecho del sacrificio, que es lo que se tiene que ver. Sí, si usted estuviera o tuviéramos ahorita una forma de visualizar el sacrificio, tendríamos que ver todo lo que Jesús hizo, desde dónde comenzó el sacrificio, porque no todos lo vemos desde dónde comenzó, sino lo vemos en la cruz, pero en realidad tuvo un comienzo. Pero Pablo saca y extrae, hermano, de la crucifixión. Trae de ahí, hermano, la esencia, porque Cristo no solamente tuvo que llevar ese sacrificio, sino que de ahí viene otro proceso y luego otro proceso, de tal manera que no nomás nos tenemos que quedar con el sacrificio. Al menos el libro de los Hebreos, que mañana vamos a ver algo, nos da un panorama más allá todavía de lo que Pablo habla. Y hoy quiero hacer entender, hermano, qué fue lo que Jesús hizo ahí. No nada más quiero que vea el sacrificio, vamos a brincarnos más allá del sacrificio. Y Pablo en el capítulo 5 nos hace mención, hermano, de algo, de esta palabrita que a veces no la entendemos o no la podemos aplicar a veces a nuestra vida, porque no comprendemos la razón por la cual Pablo está escribiendo esta parte de la carta, la justificación. ¿Qué es la justificación? A lo mejor usted ha escuchado la palabra propiciación, redención, remisión en la Biblia, y de repente usted dice, bueno, ¿qué significa todo eso?
Cuando vamos a la Escritura, quiero hablarle en este caso de lo que hizo Jesús, que fue justificarnos. Pablo dice en el capítulo 5, justificados, y si se dan cuenta hay una coma, ¿sí? El pensamiento de Pablo continúa en el versículo porque nos da a saber el pensamiento que tiene. Dice justificados pues por la fe, y dice el resultado de esa justificación, que es por fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, alguien te justificó para que tuvieras por la fe paz para con Dios, y luego dice por medio, es decir, alguien hizo que tú fueras justificado, yo fuera justificado para tener acceso a la gloria, a la presencia, a la divinidad de Jesús. Todas estas semanas o estos domingos he estado hablando de la vida de Jesús, y hoy quise hablar acerca de esta parte de la justificación. ¿Qué significa el vocablo justificar? Voy a hablar de lo que es justificar, lo que es justificación. El vocablo justificar es un término judicial que se utilizaba, mi hermano, en los tribunales romanos, que significa absolver, declarar justo o pronunciar favorable. De aceptación significa declarar inocente al culpable, o culpable al que haya cometido una agresión o una obra. El vocablo justificar, el vocablo justificación tiene un sinónimo que significa justicia, y significa un estado de aceptación al cual uno entra por la fe. Es decir, la persona es aceptada por fe, es justificada, es decir, es absuelta de su pecado, es absuelta de su transgresión, es absuelta, mi hermano, de su iniquidad, y Dios lo permite justificarlo, es decir, pasar el hecho de que la persona haya pecado, Él la justifica. Él pone, mi hermano, en pocas palabras, el derecho de que la persona pueda ser justa, aun siendo, mi hermano, pecadora. Por eso podemos también entender que la justificación es una aceptación, es algo que se otorga como un don gratuito por Dios, disponible por la fe que se tiene en Cristo. Es decir, usted fue absuelto, usted fue, mi hermano, prácticamente aceptado, usted fue, mi hermano, prácticamente disuelto de sus pecados en la crucifixión, porque alguien fue y se puso en esa cruz para que hoy usted pudiera tener acceso al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, que Jesús vino a ponerse en la posición que merecía usted. Él se puso ahí, y al ponerse ahí hizo una forma de volver a relacionarnos, o de tener una forma estrecha de relación entre el hombre y Dios y el hombre. Pero ¿cómo lo hizo? Justificando la acción. Por eso Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Si usted estuviera, mis hermanos, en un tribunal para ser condenada o condenado por un hecho o algo que usted haya hecho, haya transgredido la ley, que haya violado la ley, y la llamara para comparecer ante un juez, usted tendría que tener un abogado. Eso es lo que Jesús vino a hacer entre nosotros, y Dios y nosotros. ¿Está entendiendo? Entonces, si pudiéramos considerar, hermano, entonces la justificación es el veredicto de Dios, y nadie lo puede contradecir o negar. Es decir, Dios da el veredicto a la persona que se arrepiente para hacerla justa o hacerla injusta. Si va a Romanos capítulo 8, verso 34, ¿qué dice la Escritura? Romanos 8, 34. Me voy a apresurar, así es que voy a tratar de ser específico, hermano. No me quiero ahondar en muchas cosas, sino ser específico. ¿Cómo pudiéramos entonces considerar la justificación, que es el veredicto de Dios? Es decir, el que justifica es Dios.
¿Está entendiendo? El que dice te perdono o el que te trae juicio es Dios. Él absuelve a usted del pecado, es decir, le borra sus pecados, o Él permite que siga la condición del pecador. Por eso usted va a comprender Romanos 2. Inescrutable es la justicia, inescrutable, mi hermano, es la soberanía, la autoridad, la divinidad de Jesús. Al grado, mi hermano, que Él mismo dice: ¿quién eres tú para que puedas juzgar a otros? Y el único que puede juzgar al hombre en este caso es Dios. Y ahí les dice en Romanos 2, inescrutable la justicia de lo que Dios hace. Pero cuando vamos al capítulo 8, verso 34, se dice, mi hermano, que el veredicto, es decir, que lo que Dios permite para justificar al hombre, mi hermano, el único que puede hacerlo es el Señor. Romanos 8, verso 34. A la palabra nos dice, hermano, de esta manera: ¿quién es el que condenará? O lo vemos un poquito más atrás. Ahí viene el versículo 32 o el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Ya vio quién es el que justifica? A Dios. Usted le puede permitir entrar a una persona aquí. Usted también se la puede rechazar si quiere. Pero ¿quién justifica las acciones de ellos? ¿Usted o Dios? ¿Quién? Dios. Pues Dios. A veces vemos a las personas que andan por allá afuera viviendo una vida normal. Hace unos días vi una persona que era cristiana, ahora ya no es cristiana, y que andan haciendo sus cosas por allá. Y yo de repente por mi mente pasó, y cuando usted iba a empezar a hacer este mensaje me quedé decir: ¿quién condena es Dios? ¿Quién justifica es Dios? ¿Sí me está entendiendo? Por eso le digo a la mujer: vete y no peques más. A aquellos le querían acusar. Por eso digo que cuando vemos la perspectiva del mensaje de la cruz y lo vemos desde el propósito que Jesús tenía, que mucha gente se queda en el sacrificio. Mucha gente nada más lo ve como algo que hay que conmemorar, algo que hay que recordar. Pero Jesús va más allá. A mí me llamó la atención esto. Dije: ¿por qué nos quedamos con una conmemoración? ¿Por qué nos quedamos solamente con un recordatorio? ¿Y por qué no le recordamos a la iglesia que lo que Jesús estaba haciendo era justificarte? Era decir: yo me estoy poniendo ahora como el que te va a intermediar entre Dios y el hombre, el que te está dando el acceso ahora ante el Padre, pero por medio de la justificación. Es decir, yo le voy a justificar a la hermana. En el caso, Dios la va a justificar. Él es el que hace que ella pueda llegar al Padre, aún perdiendo todos los efectos, errores que tenga. Pero el que lo hace es Dios. Por eso Pablo dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede aquí por nosotros. Ya veo que el sacrificio asciende más allá. Tuvo que hacer un sacrificio, tuvo que morir, tuvo que resucitar. Después se sentó a la diestra de Dios Padre y ahorita está intercediendo por nosotros. Así es que hoy tenemos que reafirmar la justificación en nuestra propia vida. Es decir, hijitos míos, dijo Juan, el apóstol Juan: si alguno hubiera cometido pecado, abogado tiene para con el Padre. ¿A quién? ¿A quién tiene? ¿A quién tiene usted como abogado ahorita? ¿A quién? ¡A Jesucristo! Abogado tiene para con el Padre Jesucristo el justo. Entonces, cuando entendemos, hermanos, la doctrina de la justificación, se define de esta manera, para que le quede más claro y conciso. La justificación es un acto de la gracia libre de Dios. Se lo vuelvo a repetir: la justificación es un acto de la gracia libre de Dios, por medio del cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos en su presencia. Solo en virtud de la justicia de Cristo, implementada o atribuida a nosotros, y esa solamente se recibe por fe.
cuando la persona va a ser defendida en un tribunal, tiene que creer, tiene que confiar, tiene que poner su confianza en la persona que va a interceder por ella ante los tribunales. Por tal motivo, usted tiene que poner toda su confianza en aquel que le ha sido propicio en un sacrificio para que hoy Él pueda interceder por usted para con el Padre. Espero me esté dando a entender. La justificación es un acto de la gracia libre de Dios, por medio del cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos en su presencia. Solo hay una virtud de la justicia de Cristo que fue implementada a nosotros, y esa virtud solamente se puede denotar por la fe que hay en Cristo Jesús. Es decir, la fe que obra para justicia. Yo pongo mi confianza y mi fe en el Señor porque considero y sé que Él obra con justicia. Así de sencillo. Yo pongo mi confianza en Dios porque sé que por fe Él obra en justicia. Sí, es sencillo. Así es que la justificación es un cambio de posición de parte del pecador. Antes era condenado por el pecado, mas ahora es absuelto por la sangre de Jesucristo. Se lo vuelvo a repetir. La justificación es un cambio de posición de parte del pecador. Antes era condenado, pero ahora es absuelto por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Usted sabe que la sangre de Jesucristo que vertió en la cruz de Calvario nos limpia de todo pecado. Antes estábamos bajo condenación, mas ahora, mi hermano, estamos bajo la libertad del Espíritu. Antes estábamos bajo condenación, mas ahora estamos en la libertad de Cristo. Por eso dijo Pablo: y no uses la libertad como libertinaje. Es decir, usted fue libre de sus pecados, amén o no amén. ¿Sí o no? Pero porque fue libre de sus pecados, usted no va a hacer esa libertad para hacer el uso, mi hermano, de pecar. Es decir, Dios le liberó, le libertó, le permitió ahora ser libre del pecado. Pero eso no le da a usted el derecho de atribuirse una vez más, mi hermano, el atrevimiento de pecar. ¿Por qué? Porque entonces estaría transgrediendo la ley de Dios. Es como si la persona se cruzara el semáforo rojo y viniera un agente y le dijera: oiga, señor, le voy a dar la oportunidad de que se la paso, pero no lo vuelva a hacer, y se va. Pero como el Señor dijo: pues no me hicieron nada, no me pasó nada, pues ni más ni me infraccionaron. En otra vuelve a pasarse el alto y de repente le va la segunda, y de repente él puede decir: bueno, pues no me pasó nada, pero hay una camarita que lo ve y se da cuenta que la persona le pasó a cierto momento, a cierto tiempo, de tantas infracciones, de transgredir la ley. Llegará el momento en que la ley de tránsito y vialidad le va a llamar la atención, o le va a mandar una multa, o lo va a llevar, mi hermano, a que pague sus injusticias. Muchas veces Dios nos pasa por alto 1, 2, 3, 4, 5 y sí nos perdona. Usted viene y se arrepiente: Señor, perdona mi pecado. Mira que no tengo cómo en realidad decirte, Señor, que fallé, pero le perdona. Dios sí se lo perdona. Ahorita Dios le está perdonando los pecados, pero llegará el momento en que el Señor, cuando Él ya tome por en cuenta ahora su dominio total y absoluto como Rey y Señor de señores, entonces ahí va a atribuir la justicia. Y ahora el Señor no va a ser su abogado, sino que ahora va a ser su juez. Entonces, una cosa es que ahorita el Señor nos absuelva de nuestras faltas y de nuestros pecados. Otra cosa es, mi hermano, la decisión y determinación, porque Él, al que quiere, perdona, al que quiere, cambia, transforma. Al que quiere, mi hermano, Él lo hace todo bajo su escrutinio. Pero de nosotros no nos toca juzgar lo que el Señor hace por nosotros. Palabra nos enseña en Job 9:2. Rápidamente vaya a Job 9:2. ¿Alguien quiere leerlo, hermano, para apresurarme? Job capítulo 9, verso 2.
rápidamente, hermano, Job capítulo 9, verso 2. Y vamos a ver, hermano, cómo podemos ser justificados por la fe en Jesucristo. Ciertamente yo sé que es así y como... Job 9:2, ¿qué dice? Ciertamente yo sé que es así y cómo se justificará el hombre con Dios. Hay una interrogante ahí, hasta ahí, hermano. La interrogante dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Sí, Dios lo justifica a usted. Todos le gritaron, crucifícale, 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 y ahí estaban condenando a Jesús. Y de repente Jesús dijo, Padre, Él es el que justificó, no fue el hombre, fue Dios, fue Jesús en carne propia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. ¿Quién estaba justificando a todos esos que estaban crucificando a Jesús? Jesús. Él los justificó. Él dijo, Señor, no saben, no saben lo que hacen. Pero Job hace una pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Es decir, Dios me justifica, Él me justifica. Pero ahora, ¿yo cómo me justifico con Dios? Cuando usted iba a la escuela, ¿verdad que faltaba, le mandaba un justificante a la maestra, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero tenía que ir avalado por quién. Por la mamá o el tutor. Ahora le hago una pregunta a usted, ¿quién es su tutor de usted? Juan 1:12. Para meterme rápidamente tres cosas que le quiero dejar esta tarde. Juan 1:12, usted se lo debe saber de memoria. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Aquí vino Jesús, a los intérpretes. Aquí vino Jesús, a los líderes religiosos. Aquí vino Jesús, a los sacerdotes. Aquí vino Jesús, a los escribas. Aquí a los doctores de la ley. Aquí vino Jesús, a los fariseos, a los saduceos. Aquí vino Jesús, a su pueblo de él. Porque Jesús era de Nazaret. Y alguien dijo, de Nazaret que saldrá algo bueno. Así que Jesús hizo todo su ministerio, mi hermano, al sur de Judea, en Betania, Capernaum, Jerusalén. No hizo su dominio sobre Nazaret porque lo rechazaron. Dice la escritura que hubo incredulidad y no pudo hacer milagros ahí, casi no hizo milagros porque tuvieron la incredulidad de él. ¿Quién es este? El hijo de José, el hijo del carpintero. Lo despreciaron. Ahí viene la escritura, Isaías 53 dice que fue menospreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. A veces no nos metemos a la escritura, pero de repente dice, los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, más los que le recibieron. ¿Quiénes le recibieron? Pueblo gentil. Los que no eran parte de la nacionalidad, los desechados, los samaritanos. A los que le recibieron les dio la potestad, el derecho, la jurisdicción, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora usted tiene un padre que justifica a usted a su vida como hijo. ¿Me entiende? Usted tiene un padre que a usted lo justifica como hijo. Por eso Pablo en Romanos dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? Si Él es el que condena, ¿quién los justifica? Pues Él es el que justifica. Aquí la gente te puede condenar y puede decir muchas cosas, pero hay alguien que dio la vida por ti. Pero en pocas palabras pudiéramos decirlo, hay alguien que lo conoce, que puede decir, el Señor, yo le perdoné sus pecados. No se ha dado cuenta, para que usted me entienda el por qué se da el testimonio de esto. Cuando las personas tenían vicios, andaban mal, viviendo una vida de perdida, a lo mejor en la drogadicción, en el alcoholismo, venían perdidos y de repente viene Cristo y los cambia, los transforma y los hace nuevos y de repente dicen, pero yo conozco a esa persona y era esto, era el otro. Sí, los condenan, pero hay alguien que lo justifica y ese es Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es que la justificación tiene tres cosas como podemos nosotros justificarnos ante Dios. Es decir, ¿cómo se defendería usted de su derecho de testimonio?
¿Cómo le puede decir usted a la gente que Cristo lo justificó? Si alguien le dice, pero si tú eras una pecadora, no salías de los bailes, vivías de esta manera, vivías perdida, vivías así, vivías allá, ¿y cómo puedes hacerlo? Hace 2 días atrás le hice una pregunta a una jovencita y le dije, oye hija, una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú vives el Evangelio? ¿Practicas tu Evangelio? ¿O solamente eres una religiosa más del Evangelio? La jovencita se quedó. De hecho, creo que se enojó a partir de eso, que ya no me habla muy bien. Y me dice la muchacha, ¿por qué me hace esa pregunta, don Beto? Así me dice don Beto, ¿por qué me hace esa pregunta? Le digo, ¿por qué? Porque yo veo que oyes la misa, veo que te persinas, veo que hasta rezas y veo que repites todo lo que dicen ahí. Pero ¿cómo te justificas eso? ¿Cómo puedo decir que el impacto de la palabra está haciendo algo en ti si yo veo que no vives así? Y la jovencita no me pudo contestar. Ahora le hago la pregunta a usted, ¿cómo se justifica usted? Es decir, ¿cómo puede decir que Cristo le cambió? ¿Cómo puede decir que Cristo le transformó? Por fe, hermano. Empezamos 3 cosas rápidamente. Pablo dice, justificados pues por la fe. La pregunta que hace Job, ¿cómo se justifica el hombre con Dios? Primero, nos justificamos en la justicia de Dios. Usted y yo nos justificamos en la justicia de Dios, no en mis obras, sino en la justicia. Por eso dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí no hay excusas, que si le pregunte a usted mañana o pasado, de hecho le voy a preguntar el domingo, hermano, ¿por qué no vinieron el culto de viernes? Muchos se van a tratar de excusar o se van a tratar de justificar, amado hermano, pero ¿quién les da el derecho de justificar? La palabra nos dice que la forma en que el hombre se justifica es, número 1, por la justicia de Dios. Es decir, Dios nos aplica su justicia. Amén, hermano. Romanos capítulo 1, versos 16, 17, rápidamente, hermano. Y capítulo 2, versos 4 al 16. Si alguien me quiere ayudar, pero lo va a tener que leer lo más rápido que pueda, aunque sean los primeros versículos del capítulo 2. Pero váyanse a Romanos 1, 16, 17. Nosotros somos justificados por la justicia de Dios, hermano. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Así es que yo creo que Dios operó su justicia en mí. Estaba muertos en mis delitos y pecados, pero en su justicia, es decir, Dios en su perfecta justicia me sacó de ahí. ¿Me está entendiendo? Él bien pudo haberme dejado ahí, pero Él fue justo. Por eso fue a la cruz, por justicia, porque era la única manera en que podía mi hermano que reconciliarnos con el Padre, y lo hizo bajo su justicia. Romanos capítulo 2, verso 4 al 16. Alguien que lo lea, pero rápidamente, hermano. Romanos capítulo 2, verso 4. Si lo tiene rápidamente, quien lo tenga, pero léalo rápido. Oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ok.
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ya vio? La justicia de Dios obrará de acuerdo a sus obras, pero las obras no lo justifican para vida eterna, hermano. Escuche bien, mucha gente dice, yo hago buenas obras, le doy todo a mi familia, les proveo todo, le doy al pobre menesteroso, pero no vive de acuerdo al Evangelio, no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no tiene una vida transformada. De nada le sirven las obras porque no justifica, ¿verdad? ¿Verdad que no justifica? ¿De qué le sirve tener tantas obras y todo, pero si en realidad su vida no ha sido transformada ni cambiada? Entonces eso quiere decir que no está justificada y que no tiene cómo comprobar que lo que está haciendo es porque Dios se lo ha hecho sentir. Es necesario entonces entender que nosotros creemos en Dios, que hemos sido perdonados de nuestros pecados por la justicia, porque Dios es un Dios justo. La Biblia dice que no hay ningún justo delante de Él, pero Él hace justos a los que Él quiere hacer justos, a los que nos perdona sus pecados, a los que le da, mi hermano, prácticamente la bendición de ser hechos sus hijos. Por eso dice, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación del hombre. Porque dice de qué manera los pecadores pueden ser cambiados en lo que respecta a la posición y a la condición para quedar en buenas relaciones para con Dios. Así es que si la persona quiere ser justificada, tiene que creer en Él, en el Evangelio. Si la persona quiere ser justificada, tiene que creer en el Evangelio. Es decir, su justificante de usted para con Dios es ¿qué? La palabra de Dios. Ese es su justificante. Si alguien le dice, entonces tú no me puedes decir que Dios te ha perdonado sus pecados, porque la palabra de Dios lo dice. Que si yo confieso mis pecados, ¿qué? A ver, usted se lo debe de saber de memoria. Este es su justificante. ¿Cómo es? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermano. Ya veo su justificante. Usted tiene que decir, si su esposo le dice, es que tú dices que eres una mujer santa, pero eres una pecadora. Sí, pero la Biblia dice que si yo confieso mis pecados, usted es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y a ver, dígame si tiene algo con qué decir. Segunda cosa, ¿cómo se justifica el hombre? No solamente es justificado por la justicia, sino por la gracia de Dios. Segundo, somos justificados por la gracia de Dios. Amén. ¿Qué significa la gracia? Significa primordialmente el favor o disposición bondadosa. En la mente de Dios se ha denominado pura bondad o favor sin recompensa. Gracia significa entonces un favor inmerecido. ¿Cómo se justifica el hombre para con Dios? Por la gracia, porque Dios nos otorgó su gracia. Así que, amados hermanos, usted es justificado para con Dios por medio de su justicia, en este caso la justicia de Dios, y por medio de la gracia, ese don o ese favor inmerecido que usted recibió. Por eso usted puede decir, ¿cómo puede ser posible que Dios tenga cambiado a esa persona depravada, a esa persona que no tenía ni siquiera perdón? ¿Cómo es que Dios perdona a los secuestradores, a los violadores, a los matricidas, patricidas? Bueno, hermano, ¿cómo le hace Dios para dar? Porque es la gracia de Él. Es un favor inmerecido. Amén, hermano. Así es que yo le puedo preguntar a usted a lo mejor no necesitaba el perdón, pero por la gracia de Dios fue perdonado. Amén. Póngale mucha atención a este pasaje de Efesios capítulo 2, versos 1 al 9. Efesios 2, 1 al 9. Ya estoy casi terminando. Efesios 2, del 1 al 9. Él os dio vida junta, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya vio? Él os dio vida
A vosotros, cuando estábamos muertos de vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijas de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿ya vio? La gracia de Dios se otorga por mí misericordia. Así es que Dios le tuvo misericordia. Cuando estaba en la cruz del Calvario, le estaba mostrando ¿qué? Misericordia. Le estaba presentando su justicia. Usted se justifica ante Dios por la justicia de Dios y por la gracia, por esa misericordia, ese favor inmerecido. Ahí dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor que con nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por un favor inmerecido, por misericordia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que usted no puede presentarse ante Dios por obras, porque muchas veces el hombre no se justifica por las obras, sino por la fe. Y el hombre tiene que creer en la justicia de Dios, pero también tiene que creer en la gracia inmerecida que Dios nos otorgó por misericordia. ¿Usted cree que Dios le mostró su gracia? Usted estaba muerto en delitos y pecados y Dios le concedió el favor inmerecido de salvarlo y de perdonarlo. Amén, hermano. La gracia de Dios hacia los pecadores se ve en el hecho de que Él mismo, por medio de la expiación de Cristo, pagó toda la pena por el pecado. Es decir, nosotros merecíamos la condena de la crucifixión, pero Él lo hizo por usted. Prácticamente quien pagó la condena de sus pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. La ley dice que lo tenía que pagar todo. La gracia dice todo ha sido pagado. La ley decía la obra que se debe de hacer. La gracia dice es una obra hecha por Jesucristo. La ley restringía y consideraba las acciones. La gracia cambia la naturaleza de la vida del creyente. La ley condenaba, pero la gracia justifica. Se lo vuelvo a repetir. La ley decía que tenía que pagarlo todo. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. Amén. Así decía la ley. Pero la gracia dice, yo lo pagué todo. Yo me presenté en la cruz. Yo me puse en tu lugar y pagué todo. Todo lo pagué por ti. La ley decía lo que se tenía que hacer: sacrificios, ofrendas, expiación, llevar animales para sacrificio, la religiosidad y todo lo que se presentaba. Pero Jesús se presentó como un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Él lo llevó a cabo bajo un sacrificio. La ley restringía y ponía acciones. Le dijo al hombre rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo a Jesús, y Jesús le aplicó la ley. Se da cuenta que Jesús le aplicó la ley, pero después le aplicó la gracia. Primero le aplica la ley, le dijo, guarda los mandamientos. Y el joven rico dijo, todos estos los he llevado desde mi juventud. Pero luego le aplicó la gracia. Vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y el joven se dio cuenta que la gracia para él era más difícil que la ley. Y él estaba otorgando algo tan inmerecido que solamente era que vendiera todo y le siguiera. Y el joven no quiso recibir la gracia de Jesús, sino que se fue aplicando la ley a su propia vida. Por eso dice la Escritura que la ley condenaba, pero la gracia nos justificaba inmerecidamente. Es decir, no necesitábamos ser justificados, pero Él lo hizo por nosotros. Amén, hermano. Y la tercera cosa que nos presenta la justificación por fe en Jesús es que no solamente nos tenemos que tener la fe en la justicia divina, no solamente tenemos que tener la fe en la gracia de Dios, sino en la redención
Cristo Jesús. Cristo murió por los impíos. Nos mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo y mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, la redención trajo una reconciliación. Hermano, usted estaba enemistado con Dios, ¿sí o no? El pecado no se enemistó contra Dios. Se lo voy a decir de esta manera para poder terminar. Usted a lo mejor había cometido un delito, pero que me entienda prácticamente y sencillo. Ese delito había hecho una enemistad. Vamos a suponer que usted se va a divorciar y hay una enemistad entre los cónyuges. Pero de repente, mi hermano, se aparece el abogado y dice: ¿saben qué? Antes de que se vayan al divorcio, vamos a ver las partes. ¿Qué es lo que los separó? ¿Por qué se van a separar? Se lo voy a aplicar en la vida del pecador, la vida del creyente. Antes teníamos una relación con Dios en el huerto del Edén. No había nada que los separara, ¿verdad? Estaban unidos, comunión. En este caso tenían una comunión estrecha con Dios. Pero ¿quién los vino a separar? ¿Quién los vino a separar? El enemigo. Pero el enemigo metió algo que se llama pecado. Y eso lo trajo para la separación. Cuando llegan ante el tribunal, de repente dicen: bueno, tenemos que ver qué es lo que los separó. ¿Cuál fue el problema para la separación? No, pues el pecado. Y entonces Cristo se presenta como el que va a justificar, el que va a defender el derecho de Dios, el hombre y Dios. Entonces el abogado conoce la justicia de Dios. Vea la fe. El abogado conoce la justicia de Dios y sabe que puede justificar a ambos, porque había una enemistad. La enemistad en la pareja fue el pecado. Entonces el abogado va a apelar a la justicia de Dios, no a la justicia del hombre, porque ellos van a pedir sus derechos. La mujer va a querer una parte y el hombre va a querer una parte, y después se van a pleito para los hijos. Pero el abogado no quiere el derecho del hombre, ni de la mujer, ni del varón, porque va a haber un problema. Los que van a ser perjudicados son los hijos. Entonces, ¿qué hace el abogado? Me voy a ir a la apelación del juez. Me voy a ir a la justicia del rey, la justicia divina, a lo que la palabra de Dios nos dice. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, les voy a otorgar una justificación por justicia. El Señor Jesús lo que hizo fue ponerse y decir: ambos son pecadores. Ni uno ni otro puede pedir justicia atribuida a su persona, porque aunque hagan por obras, si hay alguien que le va a traer un justo juicio, va a ser Dios, va a ser el juez. Y entonces, ¿qué hace el abogado ahorita? El abogado se pone a intervenir para acceder a los dos. ¿Y qué hace? Trata de reconciliarlos. Trata de que las dos personas paguen y queden asueltas de su error, porque pudieran haber cometido el error ambos, pero ellos se quieren separar para no reconocer su error. ¿Y qué hace entonces Jesús? Llevarlos a la cruz y presentarles ahí. La única forma de absolverlos del pecado era la redención, el sacrificio de Jesús en la cruz. Y ahí se dieron cuenta que ambos eran ¿qué? Pecadores. Eso es lo que lo lleva a la carta a los romanos, que el hombre pueda entender que él es pecador. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre perdió la gloria de Dios por el pecado, que fue lo que pasó en el Edén. Pero ahora te puedes justificar. ¿Cómo? Esta justificación te la vamos a dar por justicia divina. Te la vamos a dar como un don inmerecido. Tú mereces la paga del pecado. Pero ahora, para que no seas condenado en esa muerte eterna, se te va a otorgar la gracia inmerecida. Y eso es Jesús. Vino a otorgarte gracia inmerecida. Pero la tercera cosa que te otorga la justificación es que Él vino a darte la redención, es decir, la reconciliación entre Dios y el hombre. El juez lo que permite es que haya una reconciliación, y la reconciliación la hizo Jesús.
Jesús estaba como abogado allí, estaba presente en la crucifixión, estaba como intermediario. Estaba Dios, el Padre, Jesús en la crucifixión, y el hombre en la tierra terrenalmente tenía que ser condenado, porque Dios pudo haber traído juicio a todos aquellos que lo querían condenar a Jesús, pero le dijo: perdónalos, papá, tranquilo, déjame interceder por ellos. Pero mañana, si ellos no reciben esta gracia inmerecida y no permiten la reconciliación, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Entonces puedes atribuir tu justicia. Si rechazan mi gracia, hoy quiero terminar así: si usted rechaza la reconciliación, si rechaza la gracia y la justicia divina, entonces mañana se va a convertir en el justo juicio de Dios. No se preocupe por los que no vinieron, porque ellos no se están enterando de que mañana o pasado Dios los va a hacer justicia. Y mañana sabrán: ay, ¿por qué no fui? ¿Por qué dejé de hacer esto? ¿Por qué dejé de hacer el otro? ¿Por qué dejé de asistir? ¿Por qué me empecé a llevar mi vida liberal como yo la quiero vivir? Porque pecan con licencia. Muchos dicen: Dios me perdona. Sí, te puede perdonar. Y vuelves a pecar, te va a perdonar. Sí, te perdona. Pero ¿cuántas veces el Señor te tendrá que decir: hey, no pasas por encima de la gracia inmerecida que te da? Hoy la gente se justifica por sus obras diciendo: no tengo tiempo, o es que está lejos el templo, no tengo dinero. Se justifica, pero el Señor eso no lo va a tomar. Cuando ya estés allá, el Señor lo va a decir: ese no es un justificante para que no me hagas buscar. Esa fue una excusa. Así quiero terminar. El hombre hoy se está excusando sin saber, hermano, que la forma en que va a ser enjuiciado es por esta palabra. Por esta palabra. El Señor va a decir: conocías la palabra, te hablé la palabra. Y este día no pasa por alto. Te va a decir el Señor: el pastor te habló de la justificación, de que había sido absuelto, había sido liberado, había sido libre de tu condenación. Yo te justifiqué por la fe, porque si tú crees en mí, dice la Biblia en San Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice el siguiente versículo: más que el que no cree, mi hermano, ¿qué pasa? Que ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Es decir, el hombre se condena por sí solo porque no cree que Dios opera bajo justicia. Ahorita le pueden hacer todo lo que usted quiera, ahorita le pueden blasfemar todo lo que usted quiera, pero un día el Señor dirá, y vea, para que vea que no le miento: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Que un día el Señor ahorita le puede maldecir, injuriar, le puede malmirar, pueden hablar mal de usted. Es más, le puede decir que es aleluya, mujer santa. Le pueden decir que usted ni siquiera, pues, a lo mejor es perfecta. Todo lo que usted le puede decir, hermano. Ah, pues sí, pero dígale, cuando usted le digan todo eso, solamente lo único que le queda es recordar que ha sido por la gracia, que ha sido, mi hermano, por la justicia, y que ha sido por la reconciliación por la fe. La fe opera bajo la justicia, bajo la gracia y la reconciliación. Por eso dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya recibió el conocimiento de la verdad, usted ha sido justificado, absuelto, libre de sus pecados. Recuerde que fue hecho por la justicia de Dios, no lo condenó, lo perdonó. Recuerde que se le otorgó algo inmerecido. Usted no merecía ser perdonado, ni yo necesitaba ser perdonado, pero me los otorgó por su gracia. Pero también nos otorgó la fe, hermano, para la remisión. Nos otorgó la fe para la reconciliación. Yo sé que Dios me reconcilió con Dios. Me perdonó a mis pecados. Me liberó de la esclavitud del pecado. Dios me permite tener comunión con Él. Pero dice la Escritura: ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quién? A sus adversarios. Ahorita están rechazando la gracia. Ahorita, mi hermano, están rechazando la misericordia.
a lo mejor usted invita y le dice, vamos al templo, y rechazan toda esa bendición. Pero no lo rechazan a usted, rechazan al autor de la salvación. Quiere ponerse de pie. Y esta tarde, hermano,